Bienvenidos a Acercamientos Podcast. Estamos de regreso por quinta semana consecutiva. No hay quinto malo. Un logro en sí mismo. Ya quiere decir que llevamos un mes y cachito haciendo esto. Y ahí va. Como siempre, me acompaña mi amigo y colaborador Jorge Huerta. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto estar de regreso esta semana para hablar de otra película divertida, accesible, que creo que vamos a disfrutar platicar. Sí, no, y ojalá divertido y accesible sea lo que nos espera el resto del año. Ya estuvo. No creo, pero me gusta tu actitud. Hoy estamos grabando 2 de julio y no hay indicios de esperanza, pero donde sí hay, pues es en el arte, en el cine. Por eso estamos aquí otra vez. Después de un buen episodio, Booksmart nos permitió tener una agradable y detallada discusión acerca de la película y del estado del cine. Entonces, qué gusto. Y creo que esta es una película que abarca otro segmento del mercado, pero que en esencia es exactamente lo que toda película debería aspirar a ser, en mi opinión. Estoy de acuerdo. Estamos hablando de Mission Imposible Ghost Protocol, que creo que esta no tiene MI4. Cuando veo el título creo que solo dice MI Ghost Protocol. ¿Por qué será? Ya lo discutiremos. La verdad, en Netflix sí se ve con todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Okay, oh, por lo menos cuando yo la vi. Entonces ya no tiene sentido mi observación. Quiero que revises tus fuentes, Gabriel. Pues que yo los pósters que vi en línea no... O sea, salió en 2011, del año. No traen el 4, solo dice MI Ghost Protocol. Tienes razón, Y tengo una teoría al respecto, porque es como es un soft reboot, pero ya llegaremos a ese momento. Me parece muy bien. Vimos Misión Imposible, Jorge, o sea que antes de adentrarnos en esta en particular, ¿cuál es tu experiencia, no solo con la película, con la franquicia? Pues es una franquicia que he disfrutado por muchos años y que sigo disfrutando hoy en día. La verdad, fui un niño más James Bond, incluso si no vi todas las películas, son 24 creo que van ya. No las vi en su momento, pero mi papá me fue inculcando el gusto por las películas de espías con 007 y descubrí Misión Imposible ya estando avanzada la serie. Probablemente, si no cuando se estrenó, poquito después de que se estrenara la tercera película, que fue pues muy bien recibida en su momento, incluso si no tuvo los números de las primeras dos, recibió el aclamo crítico. Así que para cuando se estrena Misión Imposible 4 yo ya estaba felizmente adentrado en la saga y pues creo que hasta la fui a ver al cine. Ok, mi experiencia es similar. Creo que estábamos muy chicos para vivir el auge de la 1 y la 2, que en sí mismos son películas como bien ajenas ya a la franquicia, ¿no? Incluso la 3 se podría argumentar un poco. La 3 sí me acuerdo haberla visto en el cine con mi mamá y haberme comprado el DVD en Sam's. Me acuerdo que antes cuando salían los DVDs en Sam's lo encontrabas ahí, luego. Y era una película que me gustaba ver, o sea, pues tenía como 10 años, pues como niño, se me hacía muy entretenido ver a Tom Cruise corriendo y brincando de edificio a edificio. Entonces esa es mi experiencia con la franquicia. Y después, cuando Ghost Protocol sale en 2011, ya un adolescente en forma, recuerdo haberme impresionado bastante con el espectáculo y como la gran escala de la película, que es muy extraño porque revisitándola esta semana, ahora se siente pequeña en comparación de las 5 y las 6. Y para mí eso es un elemento que la hace todavía más particular, incluso por cómo también se vuelve como una metaficción. Eso suena interesante, ¿eh? Ya llegaremos a eso. Podemos verlo como una película de acción, ¿no? Porque eso es lo que es, una película de espionaje. Pero hay muchas cosas que incluso relacionándolo como con el misticismo de Tom Cruise. Es todo un personaje. Sí, y esto es algo que uno de nuestros youtubers favoritos, Patrick H. Willems, explora en algunos de sus videoensayos de ¿quién es Tom Cruise? ¿Quién es Ethan Hunt? Son preguntas que en Ghost Protocol se vuelven todavía más prominentes.
Ya nos adentraremos a todo eso del personaje, que creo que en esta película sí recibe un tratamiento un poquito más, no sé si complejo, pero por lo menos más divertido en mi opinión, a su backstory y a quién es como personaje. Siento que en las primeras dos películas estuvo más cambiante todavía, en la tercera se quiso sincretizar, pero se complicó quizás demasiado y en esta definitivamente están buscando algo más divertido. Y sí, Tom Cruise, pues a ti te gusta recalcar cuando alguien es una estrella y yo creo que Tom Cruise es de las pocas estrellas que sigue habiendo. Creo que incluso cuando salen malas películas, la gente va a verlo porque pues es divertido en pantalla, la verdad. The Last American Movie Star. Desde que inicia la película con este perfilazo que saca, sabes que Tom Cruise está en la película. Esa nariz prominente, ese cabello lacio que, a ver, no sé cómo se dice en español, has graced the screen por años. Hay muchas cosas y creo que esta es la película más importante de la franquicia, porque es cuando la unifica Uh-huh. por primera vez. O sea, tú mencionaste ahorita un poco cómo incluso no definían el personaje. Creo que no definían ni el estilo. No. O sea, Misión Imposible 1, que sí la vi, bueno, es de Brian De Palma. Súper estilizada, pero muy cercana a su director, ¿no? No se siente Sí. como un proyecto en el long run. O sea, yo creo que la consecuencia de la secuela, porque, o sea, Misión Imposible empieza como un reboot de una serie de televisión Uh-huh. de los 60s. Luego tienes la 2, que es una película muy laughable, porque creo que lleva el estilo del Hong Kong crime cinema al mainstream Hollywood al extremo. O sea, es divertida a ver, pero creo que es la más inverosímil, la más vacía en un sentido. Sí. Y luego la 3, que dirigió J.J. Abrams, que tiene todos los J.J. Abrahisms, como sea que se diga, posibles. Lens flare, el Mystery Box. La cámara que se mueve demasiado. Sí, agitada, y aparte esta como saturación de colores, como de película de acción de los 2000, así al extremo. Sí. Pero se sienten como bien separadas, y de alguna manera yo siento que la audiencia daba como por hecho de, este es como siempre es un nuevo equipo. O sea, lo único que repetía era este Bing Rames. ¿O cómo se llama? Big Rames. El de Pulp Fiction. Ajá. Sí se llama Big o Bing. El Algo prácticamente mejor amigo de Tom Cruise. Exacto. Era el único elemento recurrente, ¿no? Bueno, y Tom Cruise. Ajá. Pero entonces Ghost Protocol llega, hace un acknowledgement, un reconocimiento al pasado de la franquicia, como con muchos hints, y nada más se queda con aquello que le permite construirse en adelante. Fue cambiando demasiado la franquicia de querer ir de este cine de acción que en realidad hoy en día no llamaríamos mucho acción de los 90s, que es la primera película, es mucho más de intriga que de acción, por lo menos para los estándares actuales con las grandes explosiones y todo este tipo de cosas. Sí, se va completamente a otro extremo con el cine de Hong Kong y aunque se destaca mucho lo que intentó hacer J.J. Abrams, que es como darle cierta legitimidad a la franquicia, con un villano muy fuerte y con una situación que puede ser un poquito más fácil de entender para una audiencia. Esta definitivamente marcó la pauta para lo que iban a ser la 5 y la 6 que van todavía, ¿no? Esto tiene que ver con que creo que Tom Cruise se adueñó de la franquicia, Sí. porque esta tiene el título principal, o sea, dice a Tom Cruise Production, ¿no? Creo que en el momento que él se apodera de este universo y entiende su rol como el dios y mesías de esta franquicia, es cuando finalmente llega creo que a un lugar muy respetado, porque a diferencia del cine de acción pues, de nuestro tiempo, Uh-huh. esta película es venerada por audiencias, por la crítica y pues por los entusiastas. O sea, es disfrutable creo que en cualquier nivel de consumo cinematográfico. Yo creo que tiene que ver con que supo identificar qué era lo que hacía la franquicia valiosa, lo que la hacía diferente a otras cosas parecidas y explotarlo al máximo. Desde este elemento de los stunts, de tener grandes escenas donde Tom Cruise de verdad está a punto de casi matarse, porque está él haciendo la escena, no es una pantalla verde. Desde tener a Simon Pegg como personaje más protagónico, que le da esta levedad que necesitaba un poco la franquicia y que en esta película se explota al máximo. Te hablaba cuando elegimos esta película sobre
la forma en la que Brad Bird dirige acción, comedia, y especialmente comedia física, por este elemento de acción, permite que haya momentos donde el chiste se cuenta a partir de los movimientos corporales de los personajes. Es muy divertido. Vaya que sí. Y ahora sí, adentrémonos en Ghost Protocol. ¿Tienes alguna sinopsis, Jorge? Hoy no preparé nada porque creo yo que la trama de las películas de Misión Imposible nunca ha sido verdaderamente importante. Sí, no. En realidad no le ajá. entiendes al 100 a lo que está pasando, y si tratas de entenderle hay cosas que creo que no tienen tanto sentido. Cierto. Pero hay que hacer un intento. Sí, mira, a ver. Ethan Hunt Ujú. está preso en una cárcel de Rusia y su agencia de inteligencia MIF. decide ayudar a liberarlo y, bueno, ponerlo en acción una vez más en el campo. Y lo que parece una misión de conseguir unos documentos se convierte en un acto de terrorismo que funciona como una ventana de humo para una conspiración mundial que tiene que ver con la venta de armas nucleares y el lanzamiento en nombre de la paz de un cataclismo nuclear. Ay, sí, sí, es cierto, ¿eh? Sí, está un poco complicado Básicamente quieren... describir qué pasa, pero... Sí, es complicado, y creo que la película se ata mucho a tratar de que siempre haya giros, siempre sientas que, aunque están haciendo las cosas brillantemente nuestros protagonistas, los villanos siempre van un paso adelante. Y Sí. digo, es una forma divertida de tratar de hacer una historia. De repente sí, yo notaba que hay cosas que, si tratas de explicar a full cómo funciona algún elemento tecnológico o algún recurso político que están pues usando en la trama, Ujú. sería un poco inverosímil. Pero como no se detienen esas cosas, se detiene en la intriga y en si van a poder detener este ataque nuclear que va a causar una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Creo que funciona perfectamente la película. Sí, y además, o sea, teniendo en consideración lo que fue la película anterior, Ujú. que creo que es la que trata de hacer lo más realista o creíble posible, Ujú. ya poder separarse tanto de la realidad y enfocarse pues en el thrill, en la diversión Sí. de una película de estas escalas. Y también ya jugar con hasta la tecnología que usan, ¿no? Ujú. Y incluso hacer esta reverencia o aceptación a que gran parte de la conveniencia del cine de acción es un poco de suerte. Sí. El protagonista, el héroe, tiene o sea, ese güey debería de comprar un boleto del Melate, ir al casino a Las Vegas, o sea, tiene la suerte de su parte. Y ese tipo como de, nada más de ¿cómo le dicen? El top of the hat, Ujú. ¿no? Que te hacen así, bueno, para los que solo no escuchan, guiñé el ojo. O sea, ese tipo de autorreferencias como del género, de como lo silly que todo puede llegar a ser, es muy divertido, porque incluso tú como audiencia te hace sentir inteligente, como, vi lo que estás haciendo, yo también veo películas, Sí. lo entiendo. Y ahorita que mencionas eso de la suerte del personaje, creo que atado a lo de la tecnología son los elementos que más encuentro enriquecedores de la película. El hecho de que, incluso lo menciona algún personaje, la tecnología se vuelve muy increíble, pero siempre les falla. Siempre hay algún problema que no les permite lograr la misión como ellos hubieran querido. Y eso obliga a los personajes a subir su nivel de acción y de agencia en la historia para poder terminar a buen puerto la misión. Y eso hace personajes todavía más engaging. Y es muy atractivo, divertido y hace y hace a los personajes, como tú dijiste, engaging, relatable, porque al final su ingenio como agentes secretos siempre supera la tecnología que tienen a su disposición. Pero también el hecho de que falle y verlos en peligro, o sea, es lo que lo diferencia como de otros, tal vez no necesariamente de franquicias, más bien de ciertos periodos de películas de espías o de acción. O sea, tener un héroe, un personaje vulnerable, pues lo hace mil veces más cercano y le da gravedad, ¿no? A cada acción. Y para bien y para mal. O sea, para bien y para mal me refiero como en beneficio de que al personaje, de que sus decisiones cada vez se vuelven aún más irresponsables o más, voy a decir hopeful, o sea, esperanzadoras, ¿no? Porque o sea, teniendo un personaje como Ethan Hunt, que pues es muy extraño como construirlo
y es el video que ya mencionamos, Patrick Williams trata de hacer, como de qué atributos tiene este personaje más allá de que es un güey que está loco de cierta manera. Porque yo estaba pensando mientras veíamos la película que si bien MI3 trató de darle un backstory y como decir, Ethan Hunt puede tener una esposa y la protege, los eventos que se presentan en esta película en relación a su backstory nos hace pensar que Ethan Hunt es un superdotado, o sea, es un espía superdotado, que corre de su realidad, ¿no? O sea, tal vez yo le estoy dando demasiada gravedad como a su backstory, pero creo que es un personaje que no puede afrontar la vida real y necesita vivir como lleno de peligro y de fantasía para sentirse que está salvando o que está haciendo algo por el mundo y por alguien. Que tal vez eso es Tom Cruise, además. Pues creo que se justifica la película constantemente mencionando que lleva un estilo de vida tan arriesgado y tan extremo que este personaje no puede mantener una relación amorosa estable sin ponerla en peligro. Tanto por si alguien quiere vengarse de él, que es un poco lo que trata de pasar en la tercera película, como él mismo pues se está poniendo en riesgo todo el tiempo, así que pues yo creo que una esposa no le aguantaría mucho rato eso, ¿no? Lo que sí creo es que se permite cosas más elaboradas manteniendo a la esposa en las sombras y en el pasado que tratando de mantenerla relevante todo el tiempo en su presente. Porque no podría tener cabeza para todo lo que está ocurriendo en la película si además se tuviera que estar siempre preocupando por si su esposa está bien o no. Y ahorita ya nomás es como una motivación de personaje, casi como un recurso narrativo, más que un personaje en sí mismo ella. Eso es muy cierto y funciona alejarla porque lo que pasa en la 3 se convierte ella en una damsel in distress, ¿no? Si bien en la 3 ella es quien revive a Tom Cruise por unos segundos cuando le inyecta no sé qué cosa. Y bueno, sí tiene una función y además, o sea, en su momento sí era importante como para contar ese pedazo de la historia. Hacerla a un lado y tenerla ahí como motivación del personaje es muy inteligente y es pues muy parecido, bueno, es que es lo único que se me ocurrió pues, a Spider-Man, ¿no? Que Peter Parker tiene el mismo dilema, ¿no? De que no puede tener esta doble vida porque pone en riesgo a la gente que ama, ¿no? Que es, pues es un principio como un poco básico, como de la idea del héroe, pero que es muy real, ¿no? Y que tenerla ahí como aquello que lo empuja y que después eso en MI6 Fallout, ¿no? Es la última, sí. Tenerla de regreso pues nos otorga como otro giro a la posible historia que va a pasar para Ethan Hunt. Porque digo, ahorita regresamos como a esta película, pero lo que sea que pase con Misión Imposible 7 ya tiene que ser Tom Cruise fallando. Ya llegamos a ese punto porque ya cada vez deja de ser verosímil ver a un Tom Cruise de 60 años teniendo tanta, o sea, relaying, ¿cómo se dice en español? Bueno, o sea, confiriendo, expresando, que sostiene todo en su cuerpo y en su fisicalidad. Okay. Porque todavía en la 6 es un superhombre, güey. O sea, lo ves corriendo ahí en el piso de los puentes de Londres, brincando. O sea, creo que ya el siguiente paso para Ethan Hunt y para la franquicia es mostrarle el fracaso y ver de qué otra manera el personaje puede tener una relevancia heroica, intelectual. Pero quién sabe, ya lo veremos. La verdad yo creo que sería un error de la franquicia, ¿eh? Personalmente, lo que me sigue divirtiendo es que a pesar de que Tom Cruise sigue haciéndose más grande, sigue siendo ese sujeto que corre chistoso y pues en general, como dices, si es un superhombre, sí logra cosas extraordinarias, pero nunca de la manera que te esperas. Cuando está escalando el Burj Khalifa no lo hace, aunque hay un principio de llamado renuente a la acción y no quiere subirse, al final termina haciéndolo, fallan las cosas y encuentra una manera muy Tom Cruise de resolverlo. Yo creo que es lo que quiero seguir viendo en las siguientes películas. Quizás no seguirlo viendo colgado de aviones y cosas, cada vez eso puede que sí sea más ilógico, pero sí perdería algo sin acción la película, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo decía pensando en que o sea, a mí me gustaría que la franquicia fuera redonda, ¿no? O sea, que sí terminara. Sí. No, o sea, no me gustaría que simplemente un día Tom Cruise ya no los quiere hacer. Ok. Sí, y tiene sentido según lo que decías con la esposa. En la 6, en la película 6, en la última que va, sí hay un cambio en cómo interpretan a la esposa,
porque ya empieza a haber consecuencias para Tom Cruise. Incluso si en esta película todavía se trata de discutir en la 4, en la 6 es cuando se empieza a volver evidente que las cosas que ha hecho todos estos años Ethan Hunt van a tener una repercusión real en otras personas. Principalmente en sus amigos, que, bueno, podemos o no hacer spoilers de esa película, pero empieza a haber repercusiones a todos los actos desde la 4 en adelante. No, y es cierto, o sea, porque además o sea, en la 6 que tiene estas como sueños, visiones apocalípticas, todo tiene que ver con la vida que dejó ir, ¿no? Y, porque, o sea, sé que son cosas muy pequeñas, o sea, muy pequeñas en el sentido del runtime, o sea, son secuencias cortitas, en la 4, 5 y 6, que te dan como hints a que este güey no solo, o sea, que sí tiene como conciencia de su rol como hombre, no solo como superhombre. Pero el hecho que... Porque esta película termina y menciona a la fuerza antagónica del sindicato, bueno, que sigue en la 5, sigue en la 6, y aparentemente probablemente seguirá en la 7. Porque, si mal no recuerdo, en la 6 tampoco está muerto este terrorista británico. También lo que mencionaba de que esto es como un soft reboot, es porque esta película sí establece una continuidad un poco más lineal y directa que la primera parte de la trilogía. Sí. Bueno, de la saga. Y además, estilísticamente, esta sí está mucho más uniformada. Sin embargo, aunque, o sea, Brad Bird ya no continúa en su rol como director en las 5 y 6, creo que su estilo, y que ahorita deconstruiremos, sí dotó a la franquicia como de todos sus lineamientos. Sí. Sé que las 5 y 6 fueron dirigidas por... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie. Que para mí Christopher McQuarrie, y eso que las 5 y 6 las sigo disfrutando muchísimo, creo que Christopher McQuarrie es un poco más sumiso en su rol con Tom Cruise. Ok. Porque siento que desde las 5 y 6 ya es Tom Cruise apoderándose, además es productor y productor ejecutivo, por completo de la franquicia, y creo que Tom Cruise dirige sus películas a través de Christopher McQuarrie. Sí. Y creo que incluso en sus entrevistas hablan como de su proceso, bla, bla, bla. Y no está mal, creo que han encontrado como un gran balance. Pero eso me hace pensar que es la razón por la que alguien como Brad Bird fue como el arquitecto de la nueva reestructuración de la saga, y por eso mismo ya no lo hemos visto ahí. No lo sé. Además de que Brad Bird sí es de esos directores que tratan de ser un poquito más autores y tratar de moverse a otros tipos de proyectos. Incluso sí ha estado en grandes producciones como... no sé, Los Increíbles o Ratatouille. Sí, ahorita está buscando una voz más propia, y me gusta que le haya cedido este rol a Maguire, porque creo que su relación con Tom Cruise la iguala un poco a lo que hacía Jackie Chan en su buen periodo. Jackie Chan era la estrella de sus películas de artes marciales, pero había alguien más que se ocupaba del lado de la cámara, pero sabías que siempre el líder iba a ser Jackie Chan. Era el que tenía la batuta en muchos de los otros sentidos. Así que tiene sentido que para Tom Cruise, si él no va a dirigir, que permita tener una relación con alguien que le va a explotar sus fortalezas. No, y creo que es una decisión inteligente, y si bien, o sea, como jefe, o sea, como... porque él está encima, o sea, en la cadena alimenticia él está hasta arriba, que él pueda reconocer que no tiene como... o sea, que tiene esa carencia, y que tiene la habilidad de colaborar con alguien que le trae sus ideas, pues, al cine. Pues es muy inteligente y bien hecho Tom Cruise. Sí. Aún estando en la cima del mundo, eres humilde. Por eso sigue siendo una gran estrella desde los 80. Es un personaje controversial. Y digo esto porque Tom Cruise nos escucha. Ah, claro. No, sí, Tom Cruise es un personaje interesante fuera de la franquicia. Creo que logró hacerse fama con ciertas películas que hicieron mucho dinero en los 80s, 90s. Y de repente... se encargó de, en su vida privada, deshacerse un poco de la mística que tenía alrededor de él. Creo que ya nadie, pues, disfrutamos al Tom Cruise fuera de pantalla. Por lo menos yo no mucho. Pues no, es un viejo raro. Es un viejo raro, pero en pantalla sigue siendo muy divertido. Creo que también por eso valoro Misión Imposible, porque es casi de las únicas películas que le quedan que pueda mantener. Incluso las películas de acción que ha hecho en medio, si hacen ruido, o sea, en la comunidad, porque se venden como tal, hacen más ruido mercadológico, no tanto como de aclamo. Incluso la gente que la ve creo que como que le da un poco igual. O sea, Jack Ryan, Edge of Tomorrow, que sí hizo ruido. Edge of Tomorrow está muy chida. Pero además de esa, pues, o sea, sus películas de acción que hacen medio como que no he visto. Y creo que... La Momia fue un gran fracaso. Fue un gran fracaso.
Eso es cierto. Y además ahora, hace unas semanas que se hizo el anuncio de que quiere hacer una película con Elon Musk. Claro que van a ser amigos. Los güeyes rarísimos, reptilianos seguramente. A mí me gusta esta idea, pero en palabras incluso de alguien como... Ay, no recuerdo dónde lo leí. Que mencionaban que el siguiente paso para alguien con el estatus de celebridad como Tom Cruise sería hacer ya cine de autor. Como a la par de alguien como Quentin Tarantino. Es un poco lógico porque no es mantenible. O sea, incluso no solo por fisicalidad, sino incluso como por simple idea de repetición. O sea, creo que verlo a alguien que es tan icónico de cierta manera y que se podría definir como alguien que solo tiene un tipo de interpretación, o sea, no es un güey con rango, o al menos no lo ha probado. Pero, o sea, imagínate a Tom Cruise en una idea de estrella revivida por un autor como Tarantino y Travolta. O ver a Tom Cruise en un ensemble con Wes Anderson. O algo así. O sea, eso es como lo que a mí me gustaría ver una vez que esté terminada esta franquicia. Pero la realidad es que los números, o sea, desde la 4 a la 6, cada película ha sido más exitosa que la otra. Entonces, creo que no hay manera de detener a este hombre y a esta franquicia. No, hombre, de que estaría buenísimo, estaría muy padre, pero tampoco creo que sea probable. Quizás, para mí lo que lo detiene en mi cabeza, que no conozco a Tom Cruise, ¿verdad? Nomás a través de su cine, pero yo sí creo que tiene un cierto ego que no sé si podría estar compitiendo dentro de una película más art house. Sería muy interesante, pero quién sabe, no lo veo en el futuro próximo haciendo eso. Ojalá que sí. Y si eso pasó, solo pasó en Magnolia, ¿no? O sea, no pienso o sea, porque las demás siguen siendo películas de Tom Cruise. O sea, The Last Samurai. Es una película que a mí de niño me asombraba mucho. Creo que por la escala del proyecto. Porque es muy bonita visualmente. Ni me acuerdo de qué se trata. Solo sé que es Tom Cruise con una espada en Japón. Pero se ve muy cool. Anyway, regresemos a esta franquicia. Porque quiero hablar de la manera tan inteligente de Brad Bird y de los guionistas. Que no los mencionamos. Que son dos. Joseph Applebaum, que buen apellido, y Andre Nemec. No estoy familiarizado con otro de sus proyectos, pero creo que para esta película lograron balancear muy bien como todos los beats narrativos, incluso la escena más insignificante como en magnitud del evento. Cada escena de la película se siente que hay algo que perder, se siente como una pequeña secuencia de acción, hasta los diálogos. Sí. O sea, siempre hay sorpresas, hay snappiness, hasta en los momentos más pequeños. O sea, lo que yo pienso, cuando van Tom Cruise y el personaje de Jeremy Renner, Brandt, que van persiguiendo unos vagones porque se tienen que subir, incluso ahí se siente que estás viendo una pequeña secuencia de acción bien dirigida. Hay obstáculos, hay cosas en riesgo, el banter entre los personajes te está diciendo sobre ellos y su relación. O sea, es una película muy, muy bien desarrollada y conceptualizada. Sí, y desmiénteme si no crees que esa escena es básicamente un slapstick un poquito más elevado, ¿no? Podían fácilmente haber puesto que la entrada al vagón revisa el escáner y se meten y ya. Pero el hecho de hacerlo un poquito más complicado, incluso ligeramente graciosamente complicado, van brincando y esquivando los postes y no alcancé y falta esto. Creo que se hace más, le da un tipo de momentum a la trama que dices, incluso en estos momentos lentos hay algo que nos debe de estar importando y que podría arruinar toda la misión. Todo eso yo pienso que es gracias a Brad Bird, porque digo, tú y yo y probablemente todos lo conocemos más por su trabajo en animación, incluso si no sabemos quién es. O sea, es el director y escritor de Los Increíbles 1 y 2. Hizo, ¿cómo se llama la película del robot? El gigante de acero. The Iron Giant. Y Ratatouille. Y su único otro live action es Tomorrowland, ¿no? Que yo no he visto, tú sí. Hablamos hace poco de eso. Pero es un director cuyo estilo visual hace una transición no notable de la animación al live action, ¿no? O sea, este jugueteo, este nivel como de... Le voy a decir alegría de alguna manera porque sí siento que... Hablamos de cómo a veces las películas se sientes que son divertidas hasta de hacer. Esta película se siente divertida desde cómo está
pues dirigida y construida, ¿no? Sí. Se ve que el director se está divirtiendo y por eso mismo lo que vemos en pantalla siempre es pues dinámico y divertido. Ujú. Y la película es un poco caricaturesca, o sea, si hacemos como el paralelo con la animación, Sí. tú ya lo mencionabas, incluso la dinámica y reacción de los personajes siempre tiene como esta over the topness Ujú. y como comedia física, pues que funciona muy bien dentro del material. Yo llevo años siendo fan de Brad Bird. Cuando me di cuenta, yo creo que alrededor del tiempo en el que empezaba a fijarme quién dirigía las películas, vi Los Increíbles y dije quién hizo esta película y empecé a buscar qué más estaba haciendo y desde entonces yo creo que estuve viendo fijamente en qué se estaba metiendo este hombre. Creo que le destaco más que nada, principalmente en esta película, pero creo que aplica para todas sus películas, un gran manejo del montaje dentro de cámara. Dentro de la misma toma logra hacer varios encuadres que te indican nueva información y a veces es información que utiliza de un modo cómico o utiliza de un modo dramático, que esa es mi segunda gran aportación de Brad Bird. Entiende muy bien el suspenso, cómo decirte qué hay en juego y alargar la situación lo más que se pueda, así lo van a lograr o no lo van a lograr, si se van a morir, qué va a pasar. Y esto es algo que discutimos en nuestro primer episodio, que pueden revisitar en plataformas, Uh-huh. que hablamos de cómo es lo importante que es, o cómo puede aportar o quitar a una película, cómo otorga la información. Uh-huh. Y así como tú lo acabas de explicar muy bien, Brad Bird, ya sea dramática o comídicamente, es un maestro de cómo te otorga cada información. O sea, siempre hay algún riesgo, siempre hay una revelación y siempre hay un jugueteo, ¿no? Nada acerca de la película, en mi opinión, o sea, más allá de la gran escala y de los stunts, Uh-huh. se siente flojo. O sea, su lenguaje visual es muy rico, muy versátil, y este corte en cámara que tú mencionas, pues nos otorga muchos de los momentos hasta como más graciosos de la película. Ahorita el que puedo pensar, digo, me voy a delatar un poco, pero no importa. Cuando van en el coche, Tom Cruise y el personaje de Paula Patton, que es la agente Jane, Uh-huh. creo. Bueno, que va en el coche y que ella traía este vestido como de gala porque estaban con una fiesta ahí en la India y que se está cambiando en el coche y que incluso Tom Cruise, nuestro Ethan Hunt, no puede evitar darle un checadita. una checadita. Dices, qué pequeño character moment energetiza la secuencia. Uh-huh. Otra vez da como un guiño a lo que toda la audiencia está pensando, como, oye, Tom Cruise, ¿no has pensado que tu colega del espionaje es sumamente Atractiva. Claro que lo piensa Tom Cruise. Claro. Claro que sí. Se remonta un poquito a lo que hablamos la semana pasada sobre dónde coloca el director la cámara y qué dice sobre él mismo, esas decisiones. Obviamente aquí hay un guiño al hombre viendo a la mujer pues con pocas prendas, pero la forma en la que lo hace Brad Bird no es súper on your face, ¿no? Lo mantiene en un plano abierto en el que puedes ver cómo la mirada se le desvía. Es casi lo único, no hay una mención al respecto, ninguno de los dos personajes lo lleva más allá de eso, pero sabes en qué está pensando el personaje. Y no necesitas más, ¿no? Y que la comedia o el beat que se quería comunicar, pues que está ahí en ese guiño. La verdad, o sea, imagínatelo viendo esto en IMAX, volteas poquito más a la derecha del cuadro y puede que te lo pierdas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como valorar el framing, o sea, el encuadre de la composición, es algo que Brad Bird hace muy bien. O sea, creo que Uh-huh. más allá de atraparte porque las imágenes son quote unquote explosivas, o sea, no literalmente, pero o sea, de que no hay otra forma de que no veas lo que te digo. Esa habilidad de decir, yo encuadro esto y tú decides qué ver, es algo que a veces creo que no se valora mucho, sobre todo en el lenguaje audiovisual más moderno. Y creo que es darle respeto a la audiencia. Que no solo te estoy contando la historia, o sea, que no es un rol tan pasivo, sino que también puede ser activo. Y que esto es algo que Quick, Cinema History Lesson, Jacques Tati, un director francés de los 40 hasta los 60 más o menos tuvo su carrera. Muy recomendado. Ex mago, ex cirquero, que esto lo lleva un poco al extremo, o sea, prácticamente grababa todo en un white. Uh-huh. Pero él tenía acción en cada dimensión del plano, o sea, foreground, background, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces tú como audiencia decides qué ver y en qué prestar tu atención, pero es como entender la magnitud del plano y cómo involucrar. Que creo que eso es lo que hace Misión Imposible. Nos involucra, la verdad, o sea, nos involucra
desde el riesgo, o sea, saber que Tom Cruise está ahí colgado, Ujú. te involucra muchísimo como audiencia, incluso aunque sepas que está vivo porque ya lo viste haciendo entrevistas de la película. Pero estás ahí, ¿no? O sea, te invita, Sí. te mete. Y eso es un gran logro. Creo que hasta en materia de composición, de dónde acomodas las cosas, poder hacerlo y que se sienta todavía ordenado y no nomás te estoy metiendo un montón de información en la pantalla, también es una habilidad. Obviamente Jack Stati, como dices, así eso al extremo. En Playtime todavía hay, si la vuelvo a ver, va a haber chistes que no me había dado cuenta Sí. que existían porque está pasando tantas cosas en la pantalla. En cambio Brad Bird logra simplificar qué es lo que quiere que entiendas sin que eso signifique destilarlo a que solo ves eso. Puedes ver otras cosas alrededor, pero sí hay una intencionalidad en qué quiere que veas. Hace ratito mencionaba que la trama a veces no era tan importante en la franquicia y no lo decía como un insulto a los escritores ni mucho menos al director. Sí creo que la forma en la que presenta la información es todavía más importante que la información misma. La forma en la que creo que eso probablemente venga de guión, pero el personaje este de espía que inicia la película en medio de una misión y le disparan y está recibiendo un mensaje al mismo tiempo de que es la asesina, te permite saber qué pasó. Le llegó un mensaje, le dispararon, se murió y después te explica qué fue lo que pasó en realidad. Te está dando como fragmentos de un rompecabezas que puedes ir armando con las imágenes que te está presentando. No tiene ni siquiera que decirlo. Te muestra pedacitos diferentes en diferentes partes de la película y tú vas ensamblándolos. No, y es lo más valioso. Creo que mientras veía la película se volvió más evidente lo... Digo mucho la palabra efectiva como para cuando algo es competente, pero esto no es ni efectivo ni competente. Creo que esto realmente es ejemplar. Uh-huh. Cómo no regala o desperdicia ningún frame, ningún plano, ningún tipo de encuadre. O sea, esto va a sonar incluso, tal vez lo estoy estirando demasiado. O sea, es una película de espías, ¿no? Al final de cuentas. El género es spy action o como sea. Uh-huh. Incluso, o sea, como si tu personaje principal es un agente secreto, él no le importa tanto lo que hay detrás de su misión. Sí. O sea, le importa la información que va a conseguir, ¿no? Entonces, tiene sentido que los eventos, o sea, sucedan, tienen que ser, pues, sensical. Pero es acerca de las pequeñas secuencias que te llevan como a desenvolver a gran escala, o sea, la misión. Uh-huh. Entonces, entiendo, o sea, de dónde viene todo esto. Y regresando un poco como a lo de las imágenes, hace unos días antes de ver la película vi ahí un cine ensayo que habla acerca como de lo desechables que son las imágenes Uh-huh. en nuestro tiempo, ¿no? Sí, lo Y vi. entonces, tener una película, bueno, que digo, salió hace 9 años, ¿no? Es de 2011, pero que tiene un atractivo masivo y que creo que respeta tanto las imágenes que presenta Uh-huh. y en un género tan accesible a una escala tan grande, pues es algo que pues se agradece. O sea, la verdad no se me ocurre otra manera de decirlo. Sí. Porque, o sea, pensando en otra vez, siempre regresamos al cine de nuestro tiempo, ¿no? Al último gran blockbuster que fue hace un año antes de que el COVID pasara y matara al cine. Al menos momentáneamente. Infinity War, ¿no? No, Infinity War. Endgame. Endgame. Güey, yo la verdad digo, por más que podría disfrutar la película en cierta escala, yo nunca sentí como que nada estaba en juego, ¿sabes? Que nada estaba en riesgo. No sentía que las imágenes que me presentaban tenían como un valor. Y en general ese ha sido mi problema con los últimos años como del cine, no necesariamente superhéroes, sino el cine a una escala masiva. Uh-huh. Entonces, tener algo así y que esta franquicia pues nos ha regalado otras dos joyitas dentro del mismo género, me hace sentir pues bien, me hace recordar pues de que sí hay gente que todavía se preocupa en la concepción de las imágenes y de cómo construirlas. Yo la verdad sí disfruto mucho lo que hace Marvel. En general creo que me puedo considerar alguien que ha disfrutado casi todas sus películas. Me acuerdo de un par que dije, la verdad sí, soltaron la pelota ahí, ¿no? Y siento que mucha de la crítica va, o por lo que se le separa Misión Imposible y películas similares del resto de los grandes blockbusters, es esta énfasis en que no están grabadas en pantalla verde, como si el hecho de que hacerlo real lo volviera un poquito más artístico. ¿Valioso? O valioso. Sí creo que en muchas ocasiones puede haber una estética muy digital que yo tampoco disfruto. Hay personas como... Ay, se me fue su nombre, el del mariachi. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez,
que sí se enfrascaron en un estilo tan digitaloso que a mí no me agrada, pero no veo el argumento de por qué algo que está hecho de verdad en escena deba de ser mejor que algo que fue ideado en una computadora. Para eso tenemos animación. De todas maneras, sí creo que hay una atención especial que se les presta a estas películas de Misión Imposible, que quizás a veces en el momento de crear estas grandes películas masivas no se toma en cuenta normalmente por comité. Hay una voz un poquito más clara de quién está dirigiendo y qué tiene de intereses en la película. No por eso más seria. Te decía que básicamente la película es una caricatura de la Guerra Fría. Volvemos a los estereotipos de los rusos malos y problemas nucleares y si todo se va a acabar. Es una visión simplista del mundo y de todas maneras no se siente así. Y eso, pues sí, yo también lo agradezco mucho. Ahora que traes a discusión porque los Stones son reales, valen más, me cuesta a mí decir que no, porque para mí sí lo valoro más porque me pongo a pensar en todo lo que tuvo que haber alrededor para que sucediera más allá de un render, ¿no? Entiendo que si la película debería de verse como tal, como la película, y muchos teóricos dirán que no importa lo que pase atrás, lo que importa es lo que se ve. Y estoy de acuerdo. Ya lo demás ya una convicción pues de qué es lo que yo considero valioso y tiene que ver con cómo también valoro el trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas esto es el trabajo de cientos de personas. Sí, claro, es diferente uno como cineasta decir, wow, eso estuvo impresionante, cómo lo lograron. No, pues sí, en China hicieron los efectos especiales y ya, ¿no? Sí entiendo esa parte. Exacto. Pero además, o sea, bueno, hablando de Ghost Protocol, la manera en cómo están construidas las gran set pieces... están construidas desde cine. O sea, cómo está cortada y cómo está grabada. Y de alguna manera se resuelve con cine y como cine. O sea, con 100 años de tradición y de evolución del lenguaje cinematográfico. Sí. A diferencia de un render que se resuelve con una motion fluida. O sea, cuando no hay cortes. Que se siente como algo ajeno a las reglas cinematográficas, ¿no? Que tal vez, o sea, y la realidad es que llevamos 10 años o así serios como de esta transición, que quién sabe a dónde va, o cómo va a revolucionar como lo cinematográfico, pero que al día de hoy, al menos a mí, o sea, como audiencia o como defensor, porque estoy un poco a la defensiva, me hace verlo como algo ajeno que yo no valoro tanto, porque para mí, o sea, ya cabe dentro de otro espectro como de media. Sí. Pero no sé tú qué piensas. Siempre voy a decir que no ataques a la herramienta, sino a cómo la utilizan. No sé, es un símil un poquito parecido a la energía nuclear, ahorita que estamos hablando de bombas y de todo. Yo creo que de la misma manera que el haber descubierto la fisión nuclear y poder extraer grandes cantidades de energías pudo haber sido utilizado de una manera muy buena para la humanidad, incluso limpia, peligrosa si quieres. Yo creo que en el mismo rango coloco a las películas más hacia ese lado digital. Es peligroso lo que están haciendo. Si podemos decir que algo es cine, todo lo que cambie esa definición o la extienda o la modifique va a ser un riesgo para la tradición cinematográfica. Y definitivamente el cine digital y ahorita mucho más las imágenes hechas por computadora están cambiando radicalmente las formas en las que se hace cine. Muchas de esas van a ser malos ejemplos de cómo utilizarlo, pero creo que se puede utilizar estas nuevas tecnologías a favor. No soy de la idea de que si está hecho es como más fácil. Quizás hace el cine menos accesible a cineastas más jóvenes que no tienen grandes presupuestos. Podemos hablar como de ese lado del mercado, pero por lo menos en la obra misma yo no le veo problema. Mercadológicamente hablando, sí, las únicas películas que pueden tener ese tipo de efectos necesitan tanto presupuesto que hacen que otras películas no lleguen a pantallas porque pues todo se fue para los Avengers. Es un tema complicado. Sí. Porque como dije, creo que, o sea, tal vez en 30 años vamos a poder ver hacia atrás y entender un poco más lo que estuvo pasando, ¿no? Todo este tiempo, al menos en lo que va a pasar con el cine, con las proyecciones, con la exposición y cómo funciona, ¿no? Pero Ghost Protocol, incluso siendo una película de hace 9 años, y esto me vino a la mente ahorita que estábamos mencionando como todos los procesos que tiene que ver con cómo se hace cine o nuestra concepción de cine, bueno, esta fue una revelación ahorita, para mí va, no sé, 80 años hacia atrás, en el sentido de que creo que la manera en como Tom Cruise se reinventa
Y también esta película, también cómo presenta el humor físico, Ujú. como un screwball, de alguna manera. Parece que Tom Cruise es como un Buster Keaton, un Harold, Harold Lloyd. incluso Chaplin, ¿no? O sea, la manera en la que el personaje, o sea, supera la adversidad como con su fisicalidad. Ujú. Y cómo cabe en lugares chiquitos, cómo se mueve, o sea, todo eso es, o sea, es algo que se hizo hace 80 Ujú. años. Y aquí tenemos a Tom Cruise haciéndolo de nuevo. Pues ¿cuál 80s? Más, ¿verdad? Me Más. fui. Ya es 2020, güey. Buster Keaton estaba casi hace 100 En años haciendo los sus 100 años, en los películas. 20, sí es cierto, sí es cierto. Se me fue. Que es uno de los grandes cineastas, si nadie lo conoce, vean por favor las películas de Buster Keaton. Hay muchos cortometrajes muy buenos, En YouTube. hay largometrajes que también están disponibles. Sí, en YouTube ya encuentras casi todo. No sé la legalidad, pero probablemente ya están llegando a ese punto en el que pues los derechos de autor no son muy claros. Pero sí, obviamente Tom Cruise toma esa batuta. Yo mencionaba otro que va en la misma línea, Jackie Chan. Sí hay una conciencia. No recuerdo en qué video lo vi, así que no voy a tratar de decir que fue mi idea. Pero estoy Pero que seguro que Every Frame of Painting. Every Frame a Painting, probablemente Jackie Chan tiene una gran habilidad para impresionar en pantalla. Y algunas películas que hizo aquí en Estados Unidos no logran lo mismo. Y no es porque el hombre sea menos impresionante ya viniendo acá, no se hizo más viejo en un par de años. Simplemente la forma de hacer películas allá en China le permitía repetir y repetir y repetir una toma hasta que quedara como él quería que quedara. En Estados Unidos no había ese tipo de paciencia, tenía que resolver, así que resolvían en cortes, corta, 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 para fingir Ujú. la acción, ¿no? En este caso, por lo menos en esta película, pero creo que en todas las de Misión Imposible, tratan de hacer que la acción se ocurra en la cámara. Lo que estás viendo está pasando. No es un truco del lenguaje cinematográfico para convencerte que a alguien le partieron su cara, sino lo estás viendo tú en pantalla, ¿no? Ver es creer un poquito esa lógica. Y que esa lógica también ya se convirtió como en un punto de venta. Todo el proceso de mercadotecnia y publicidad alrededor de Misión Imposible es: vean lo que estamos haciendo en verdad. Pusimos Ujú. una cámara en un avión militar, no sé qué, y Tom Cruise está ahí agarrado. O sea, ya se volvió parte del Sí. atractivo y del espectáculo. Y de alguna manera nos lleva como, o sea, pensando como en los principios del show business o del entretenimiento, pues a cómo se Ujú. vendía un poco el circo. Vengan a Sí. ver a este hombre musculoso levantar un elefante mientras anda en un triciclo. O sea, parece que estamos llegando incluso como a ese punto de... Pues no sé cómo llamarlo, porque suena incluso un poco primitivo, ¿no? O sea, como las Ujú. grandes hazañas de... No, pues más bien, más que primitivo, pues es algo que se ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? O sea, como nosotros como humanos nos gusta ver las grandes hazañas o proezas heroicas de, pues, de otros humanos. Es un poco extraño. Y me hace pensar un poco otra vez en esa discusión sobre el cine como arte y el cine como espectáculo. Porque ahorita mencionabas el circo, el cine empezó básicamente como una Cierto. extensión extraña del circo, ¿no? Incluso si no estaba en el circo, su forma de presentarse ante las audiencias era muy similar a lo que se hacía en los actos circenses. Te traemos las nuevas imágenes de Ujú. no sé qué y todos los Nickelodeons y todo este tipo de ondas, ¿no? Y creo que estamos regresando a concebir el cine o quizás nunca nos fuimos, ¿no? El cine siempre ha sido diversión, siempre ha sido dinero. Es la idea de la atracción, ¿no? O sea, el Ujú. cine como atracción, que es un poco redundante y es un poco raro porque, o sea, hemos hablado en pedacitos en el show, lo que Scorsese dijo, ¿no? De que el cine es un parque de atracciones y que está perdiendo como Sí. su camino o está más bien, o está evolucionando, ¿no? Como la noción de qué es cine. Y es una Ujú. película que llevamos, no sé, 50 minutos hablando de sus proezas cinematográficas, como de alguna manera es como una película que rompe el esquema del blockbuster y también es appealing para filmmakers o para film lovers, bla, bla, bla. Acabo de decir que realmente su appeal también es la atracción de la proeza, y la voy a ver al cine porque me está... Casi casi me está poniendo en una montaña rusa. O sea, nada más falta que me bajen Ujú. la barrita y ya, y ponerme ahí, ¿no? Es un poco raro. Llevamos un lucro, o se lleva un lucro discutiendo de dónde está el verdadero valor
de lo cinematográfico, si está en la narrativa temática de personaje o en la atracción y separación de mundos y de realidades. Uno de mis mejores amigos me decía, porque le platiqué que íbamos a hablar de esta película, y me decía que se le hacía un cambio muy drástico entre las películas que habíamos elegido anteriormente, y un poquito me sorprendió esa respuesta porque yo considero que estamos tratando de elegir películas que sean en esencia divertidas, que tengan esta calidad. Quizás no es tan espectacular 500 días con ella, pero sí trata de ser agradable para la gente, por lo menos no son explosiones pues, pero trata de complacer un poquito. Pero ambas películas están bien pensadas, están tratando de hacer las cosas con cierta elegancia, ¿no? Diría yo. Incluso este elemento meta del que hablabas en Misión Imposible, esta película no solo es un soft reboot porque cambió el giro hacia donde iba la franquicia, también lo es porque se permite comentar sobre las cosas que se habían hecho anteriormente. Muchas veces se hace mención a las máscaras, que fueron un punto muy importante en la tercera película, y como si tienes esa tecnología a lo mejor pues puedes hacer demasiadas cosas, ¿no? Así que empieza a haber estos fallos que son un comentario de ok, no nos vamos a manchar con lo que estamos haciendo, vamos a tratar de agarrar las cosas que te van a impresionar, pero sin dispararnos a un punto donde ya no te importe porque no hay forma de que Ethan Hunt pierda. Entiendo por qué te comentaron que parecía como un cambio drástico, porque en la superficie pues sí parece un poco, ¿no? Sobre todo de las últimas dos, que venimos como de dos a una coming of age y una comedia romántica. Esta es una película que pertenece como a la conciencia colectiva de las películas que existen, ¿no? O sea, sabemos que existe Star Wars, Harry Potter, o sea, es de las grandes franquicias, ¿no? Se te enchina la piel cuando escuchas la canción de Misión Imposible. Exacto. Por lo menos a mí me pasa. Tiene un nivel de iconocidad, pues a la par de los grandes referentes, pues de todo el cine. En ese grado, pues sí es como la película menos indie de la que hemos... Bueno, ni siquiera Interstellar, ni Shutter Island, esa es Scorsese y Nolan. Pero, o sea, es como la más grande en escala. Pero creo que encontramos o vemos la manera en la que en su core pues es una película de una concepción autoral y cuyo estándar cinematográfico técnico, narrativo es gigante y que además trae este trasfondo de las cuestiones mercantiles y de la evolución del cine en la última década. Aquí en Acercamientos Podcast siempre nos acercamos al meollo del asunto de lo cinematográfico. Es lo que hacemos. No, y poder entender cómo son más similares que diferentes las películas, incluso cuando son de géneros totalmente distintos en su approach a cómo se hace el cine, ¿no? ¿Qué emociones te generan? ¿Te hablaba a ti alguna vez? La clasificación por géneros a veces me parece un poquito insatisfactoria porque hay una vía que es por medio de qué te quiere hacer sentir y otra de con qué tipo de otras películas se relaciona. Por ejemplo, ciencia ficción, en general a mí no me dice nada de qué me quiere hacer sentir la ciencia ficción. Comedia, en cambio, sabes que si estás viendo una comedia es sobre... Te vas a reír. Me voy a reír, básicamente. Esta película básicamente es una comedia en muchos sentidos. Yo también pienso que es una comedia. Creo que también es una película de acción, creo que es una película de espías, pero ahí nos regresamos a la otra forma de pensarlo. Así que la forma de clasificar las películas a veces no me encanta. Prefiero ver el cine como una máquina de generar emociones. Esta película y las películas de acción en general tratan de elevarte el ritmo cardíaco a que sientas algo va a pasar, algo está mal. Quizás en una forma más divertida que lo haría una película de terror, pero van por un sentimiento bastante similar. Me gusta lo que dices porque incluso ahorita estaba revisando la clasificación de la película en género y, o sea, los outlets de cine en línea como IMDb y Rotten Tomatoes la tienen como Action, Adventure, Thriller, Comedy. Y sí, o sea, es problemático, pero me gusta cómo englobaste todo como la fábrica de las emociones. O sea, las películas realmente donde se parecen no es tanto en aquello que ponen en pantalla, sino en aquello que generan. Y creo que es algo muy bonito lo que acabas de escribir y que tal vez deberías, o bueno, al menos nosotros como aspiring filmmakers,
es algo que creo que aspiraríamos, ¿no? De que una película en una escala más pequeña puede emocionarte lo mismo que ver a Tom Cruise colgado en el edificio más alto del mundo. Sí, y me lleva a pensar qué es drama, ¿no? Porque se considera este género drama como el rey de los géneros, casi Todo. el que se lleva los premios y todo. Pero drama existe en todo lo que sea cine, en lo que sea buen cine Sí. por lo menos. Pues drama debería ser pues conflicto, ¿no? Ujú. Es raro, o sea, la evolución de los géneros en lo cinematográfico tal vez sea un buen tema para alguna retrospectiva después Sí. en el podcast. Porque sí hay muchas cuestiones que tienen que ver como cuestiones históricas, ¿no? Cuestiones históricas, cuestiones de qué película hizo qué primero y cómo también la iconografía afecta al género. O sea, esta película sabemos que es de espías porque hay tecnología que no conocemos, porque hay pistolas y porque hay gente guapa en tuxedos en fiestas internacionales, Ujú. ¿no? O sea, es toda la iconografía que gira alrededor de esto, ¿no? Pero los temas, pues... Bueno, es que con esto me cuesta más trabajo, güey, porque tengo que pensar en toda la franquicia. Pero el tema para mí es un hombre que huye de la vida real y encuentra su sentido en la acción, pero que eventualmente tiene que encontrar su lugar. Y, La vida adulta. y hay un montón de cosas como mencionaba sobre el héroe y el sacrificio del héroe y lo que tiene que dejar Ujú. ir para que todos durmamos a gusto en las noches mientras él Sí. se está encargando de los grandes problemas del mundo. Una visión muy americana, si quieres, pero que no le quitan ese lado. Pues él siempre, yo creo que va a seguir añorando el personaje, cómo hubiera sido su vida si no hubiera sido Ethan Hunt. ¿Y cómo hubiera sido nuestra vida si no tuviéramos a Ethan Hunt? Yo quiero vivir en un mundo donde siga viendo películas de Misión Imposible, la verdad. Yo también. Ojalá hay un rato y que sean buenas. Incluso a veces cuando una franquicia se va a la fregada, no voy a decir nombres, Star Wars. seguimos hablando de ellas y seguimos disfrutándolas, pero qué mejor cuando siguen haciendo las cosas bien. Sí, y esperemos las sigan haciendo las cosas bien, así como nosotros esperamos seguir haciendo las cosas bien en este podcast, su podcast, nuestro podcast, Acercamientos. Gracias, Jorge, por estar aquí una vez más, Gracias a ti, Gabriel. derrotando a la pandemia, derrotando a nuestros schedules, pero comprometidos con seguir hablando de cine. Yo fui Gabriel M. Y yo fui Gabriel Jorge. Gabriel Jorge Yo soy Huerta. Gabriel Jorge Huerta, qué pedo. No, es Jorge Huerta. Y yo fui Jorge Huerta y espero puedan disfrutar de buen cine este fin de semana. Esta semana Así que es. inicia. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.